Quiero pedirte, mi hermano, que abras conmigo tu Biblia en esta mañana, en el segundo libro de Reyes, en su capítulo 4, a partir del verso 8. Quiero meditar contigo sobre esta palabra titulada La plenitud de Dios. La plenitud de Dios. La persona que está a tu lado, Dios quiere derramarse sobre tu vida plenamente. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo quieren derramarse sobre ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Entonces en esta mañana usted y yo vamos a aprender cómo alcanzar ese favor, esa gracia. Dice así la palabra de Dios a tu corazón en esta mañana. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 8 en adelante. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Amén. Vamos a parar ahí en la lectura. Amados hermanos, en esta mañana yo quiero hablar contigo sobre la plenitud de Dios. Antes de que fuese formado el mundo, el universo, los cielos y la tierra y todo lo que conocemos, Dios en su plenitud, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad, Dios tres en uno, se reunió, y usted y yo podemos imaginarnos una mesa, y cada uno de ellos Dios decidió hacer al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Y entonces Dios Padre, Él colocó su propósito, colocó su actuar, colocó su mover en medio de la humanidad. Él decidió hacer algo en favor del hombre, en favor de la humanidad. Así también Dios Hijo Jesucristo decidió participar de la historia de la humanidad, realizando una obra, haciendo una obra. Jesús, cuando estaba sobre la faz de la tierra, Él dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Pero ¿cuál es el trabajo de Dios? Siendo que al séptimo día Dios hizo el día de reposo y descansó. El cosmos, el universo está absolutamente completo. Todo fue creado con perfección. Todo fue hecho de manera perfecta. Dios terminó el séptimo día y descansó. Entonces la pregunta necesaria es: ¿cuál es el trabajo que Dios está haciendo? Siendo que Jesús, estando aquí, nos dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El trabajo de Dios, el trabajo del Hijo, el trabajo del Espíritu Santo es un trabajo, una obra en favor de la humanidad, en favor del corazón del hombre, en favor de su historia, en favor de entregarse y derramarse sobre el hombre y volverlo al lugar santísimo, al lugar de vida en abundancia, al lugar de vida en plenitud. Dios hasta ahora trabaja. Y en esa misma mesa, antes de la fundación del mundo, el Espíritu Santo también
contribuyó y dice, también yo tendré mi obra, también yo haré mi parte en favor de la humanidad. Y en el Antiguo Testamento usted y yo vemos que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios decidió actuar en favor de la humanidad. Dios Padre, Él elige a la nación de Israel, levanta y comienza a atraer a la humanidad en Israel hacia sí mismo. Comienza nuevamente a volver a introducir al hombre a aquel lugar de placer, aquel lugar que el hombre por el pecado había sido destituido y había sido expulsado, al jardín del Edén, al lugar santísimo. El primer lugar santísimo en la Biblia es el jardín del Edén, el lugar en donde Dios se derramaba poderosamente. En aquel lugar, antes de que el hombre fuese al culto, Dios venía al culto, Dios visitaba a Adán, Dios se allegaba a él. Entonces el Padre decidió trabajar en el Antiguo Testamento. El Padre decidió obrar con más énfasis, decidió establecer su obra en el Antiguo Testamento. Cuando vino la plenitud del tiempo, dice la Biblia que el Padre envió a su Hijo, Jesucristo. Y Jesucristo vino a inaugurar el reino de los cielos, el reino de Dios. Jesús llegó y dijo, ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Porque hasta ese entonces ellos habían vivido de una cierta forma. Y principalmente en el momento en que Jesús llegó, el mundo que decía creer en Dios vivía de una forma religiosa. Vivía practicando obras, teniendo obras, practicando rituales. Sin embargo, el corazón estaba lejos de Dios. Y Dios decidió enviar a Jesucristo para que muriese en una cruz, para que salvase a la humanidad, para que nuevamente rescatase al hombre de las garras del pecado y del diablo y nuevamente lo introdujese al lugar santísimo. Pero como hemos escuchado la semana pasada, Jesús no vino solamente a salvarnos. Jesús no vino solamente para salvarte y para que vivas un día en el cielo. Él vino para inaugurar el reino de los cielos aquí en la tierra. Él vino para traer la porción celestial aquí en la tierra. Él dice al Padre, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como es hecho en los cielos. Señor, venga tu reino aquí. Jesús vino a establecer ese reino. A partir del momento en que Jesús inició su ministerio, el reino de Dios está entre los hombres. El reino de Dios es un reino que se estableció a partir de la llegada de Jesucristo. Cuando Jesús cumplió su obra, entregó su vida en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, Él se presenta a sus discípulos y hablando con sus discípulos, Jesús comienza a enseñarlos y dice, es necesario que yo suba al Padre, es necesario que yo vuelva a mi trono, es necesario que yo vuelva a tomar la gloria que he dejado. Y los discípulos no entendían esta verdad porque Jesús había cambiado el destino, el curso de sus vidas. Jesús había cambiado su historia. Ellos habían dejado todo por Jesús. Y Jesús dice, es necesario que yo vaya, porque a partir del momento en que yo vaya, inicia el último tiempo, inicia la última era, inicia el tiempo de la gloria postrera que fue prometida en Ageo, inicia el tiempo de mayor gloria sobre la faz de la tierra. Es necesario que yo suba al Padre. Porque cuando yo subo al Padre, el tercer tiempo, la tercera época, la época de más mover, de más gloria, será inaugurada. Y esa obra es la obra del Espíritu Santo que glorificará mi nombre, dice Jesús. Y que tomará de lo mío y os lo hará saber, os lo dará. Amados hermanos, Dios en su plenitud siempre actuó en favor de la humanidad. Y este texto que hemos leído nos habla muy claramente sobre la plenitud de Dios, porque nos muestra la vida de una mujer importante, una mujer sunamita de la ciudad de Sunem, del lugar geográfico llamado Sunem, que significa doble descanso. Y esta mujer, sin embargo, a pesar de que vivía en un lugar de doble descanso, a pesar de que ella era una mujer importante, la Biblia no relata por qué ella era importante. Pero la Biblia sí relata que ella estaba infructífera, estaba incompleta porque ella no había podido dar a luz un hijo, porque ella no había podido tener un hijo.
Y en la Biblia, cuando nos relata la infructificación de una mujer, está llevándonos a entender que no vivió en el propósito de Dios para su vida, espiritualmente hablando. Y esa mujer, aunque fuese importante, aunque viviese en Sunem, ella no había tenido una vida completa. Ella no había tenido una vida alcanzando el propósito de Dios para su vida. Ella no había alcanzado sus sueños, no había alcanzado sus objetivos, no había alcanzado todas sus metas. Siempre en el corazón había aquella espina de que ella no pudo alcanzar aquel propósito. No pudo concebir un hijo, no pudo dar a luz. Y aunque ella era importante, probablemente muchas personas lo miraban de esa manera. Sin embargo, cuando esta mujer percibió que Eliseo, el profeta Eliseo, pasaba por aquel lugar, la Biblia dice que ella insistentemente lo invitaba para que comiese. Cuando ella vio al varón de Dios, vio al profeta de Dios, el Espíritu Santo estaba sobre la vida de Eliseo. Lo que hacía la diferencia en Eliseo era el Espíritu Santo de Dios. Lo que hace notorio tu vida, lo que levanta tu vida, lo que da una gloria mayor a tu vida es el Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el Dios Todopoderoso que habita en ti. Y Eliseo era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y esa mujer percibe que aquel hombre siempre pasaba por su ciudad. Y ella insistentemente pedía a Eliseo que se sentase con ella a la mesa para compartir un bocado. Amados hermanos, aquí yo quiero hablarte primeramente sobre la insistencia que usted y yo debemos tener en nuestra relación con Dios. Nuestra insistencia en sentarnos a la mesa. La Biblia, cuando nos enseña sobre petición, cuando Jesús proclama estas palabras, Él dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Él nos habla en 3 oportunidades que debemos insistir, que debemos perseverar, que debemos seguir adelante, porque Dios se agrada de nuestra perseverancia. Dios se agrada cuando nosotros, con nuestras actitudes, con nuestra postura de vida, insistimos en querer tener una mesa con Él, en querer compartir con Él un tiempo, un bocado, en querer sentarnos ante su presencia y disfrutar de su compañía. Y esta mujer insistentemente buscaba a Dios. Amados hermanos, en este año extraordinario, Dios quiere derramarse sobrenaturalmente sobre tu vida. Dios quiere concederte algo extraordinario. Y primeramente, lo extraordinario de Dios sobre tu vida es su propia presencia. Es la plenitud de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí entra mi postura y su postura de insistir, de buscar tener ese encuentro contigo, de provocar, de promover, de provocar los cielos para que los cielos vengan hasta mi vida, de provocar el trono de Dios para que Él descienda con poder, insistentemente. Amado hermano, cuando nosotros queremos realmente algo, nosotros insistimos. Nosotros no desistimos, no dejamos de perseverar. Y en este año, mi amada iglesia, Dios quiere derramarse sobrenaturalmente sobre ti. Dios quiere llenarte con su Espíritu Santo. Dios quiere llenarte con su presencia, con la del Padre y con la del Hijo. Y a medida que más insistes, a medida que más muestras voluntad y ganas de sentarte a la mesa con Él, de compartir un bocado, de provocar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que tengan un encuentro contigo, de promover aquel momento, a medida que más insistas, yo quiero decirte que aunque tú no lo sepas, toda improductividad y falta de fruto en tu vida comienza a revertirse, porque allá en el final Dios comienza a preparar un fruto abundante para tu vida. Jesús dice: aquel que permanece en mí llevará mucho fruto. Y este año, mi amada iglesia Osana, Dios tiene preparado para ti mucho fruto en todas las áreas de tu vida. Y yo quiero incentivarte a que como primer paso puedas insistir, puedas buscar,
puedas andar, puedas avanzar a cada día, de lunes a lunes. Toma un tiempo, búscale a Dios, haz tu vigilia personal, haz tu ayuno personal, aparta un tiempo que dedicabas a una buena película, a un buen partido, y búscalo en ese momento. Muéstrale que Él es importante para ti, muéstrale que tiene valor para ti, muéstrale que su presencia es más valioso de todas aquellas cosas que te gustan, y comienza a insistir, iglesia, comienza a insistir. Si usted y yo hacemos eso, si usted y yo provocamos los cielos, yo quiero decirte que cuando llegamos aquí un día domingo, esto va a ser una explosión. Este lugar no va a poder aguantar, este lugar va a ser pequeño, esta estructura no va a soportar la tamaña gloria de Dios. Si usted y yo insistimos, si usted y yo insistimos, para que Dios se derrame en plenitud sobre tu vida, primeramente debes insistir a cada día. A cada día, el pan nuestro de cada día. El pan habla de su palabra. El pan habla de tener comunión con Él. A cada día, mis hermanos. En cada momento, orad sin cesar. Buscad su presencia. Y ella constantemente provocaba a Eliseo. Cada vez que él pasaba por ahí, cada vez que él veía, que ella veía al gran profeta, al hombre de Dios por ahí, ella lo provocaba, ella insistía, ella tocaba nuevamente aquella puerta, ella una vez más llamaba, ella una vez más buscaba tener ese encuentro con él. Ella insistía y se aproxima a su marido y le dice que quería hacer un aposento, un pequeño cuarto, una pequeña habitación, colocando una cama, una silla, un candelabro, una mesa para el profeta, para que cada vez que aquel hombre pasase por ahí, él pudiese habitar ahí, él pudiese posar ahí, pudiese permanecer ahí. Mi amado hermano, tu insistencia debe ser progresiva, tu insistencia debe ser creciente, tu insistencia debe ser multiplicadora. Cuando Dios comienza a decidir sentarse contigo a la mesa, comienza a tocar tu vida, la vida de tu esposo, de tu familia, yo quiero decirte, no pares ahí, hay mucho más. Prepara algo más para Dios, provócale un poco más, insiste un poco más, entrégate un poco más, ríndete un poco más, aparta un poco más de tu tiempo, renueva cada día más tu fe, tu vida, tu amor, tu pasión por Él. No te quedes simplemente solo con sentarte a la mesa, solo con un buen culto, solo con un buen toque del Espíritu Santo. No te quedes ahí. Toma el ejemplo de esta mujer que decidió, se llegó a su marido y dice: yo quiero levantar un aposento, yo quiero invertir en esa relación, yo quiero dar mis recursos para esa relación. Amados hermanos, aquella habitación, aquellos muebles tuvieron un costo. Aquellos tuvieron un tiempo en el que ella y su marido invirtieron un costo, invirtieron un tiempo, invirtieron parte de su dedicación y de su sacrificio. Cuando nosotros hablamos de la plenitud de Dios y de su presencia, debemos entender que usted y yo debemos invertir en esa relación. Debemos invertir nuestra vida, nuestro recurso. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Invertir en esa relación. Lo que sea necesario, debo invertirlo. Debo buscar más. Debo apartar un tiempo. Debo invertir en esa relación. No debo simplemente quedarme con la mesa servida en un culto de domingo. Debo invertir esa relación. Debo invertir mi vida, mis recursos, así como esta mujer. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Cuando Dios ve el corazón perseverante, cuando Dios ve la insistencia, cuando Dios ve el deseo sincero del corazón de un hombre, de una mujer, de querer su presencia, de amar su presencia, mucho más que otras cosas, Dios decide habitar en aquel lugar. Dios decide hacer de aquel lugar su casa, su lugar de morada, su lugar de habitación. Porque Dios siempre se agradó de tener una relación especial con el hombre. Amado hermano, Dios se agrada de posar
de habitar en aquello que nosotros tenemos como habitación, es decir, nuestro corazón. Y una vez que nosotros honramos a Dios, es aquí en donde yo quiero enfatizar el mensaje sobre la plenitud de Dios. Hemos hablado que de la misma manera en que en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 fue inaugurado la tercera época, el tercer periodo, lo que la Biblia lo conoce como los últimos días, los postreros días, que habla en Joel, que también habla en Hechos. Ese es el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo ya fue al cielo. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. El Padre está en su trono. Este es el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Amado hermano, de la misma manera en que esta mujer, si usted y yo queremos tener un encuentro con Jesús, usted y yo queremos conocer al Padre, queremos conocer su paternidad, su amor, su protección, su cobertura, necesitamos aprender a honrar al Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros y está con nosotros. Él es el responsable de darnos a conocer, de ligarnos, de unirnos, de conectarnos con el Padre, con el Hijo, de darnos la revelación de quién es el Padre y de quién es el Hijo. La iglesia a lo largo de su periodo, a lo largo de su tiempo, en estos últimos tiempos, en los últimos siglos, se ha olvidado de la persona del Espíritu Santo. Se ha olvidado de la persona diciendo que es un poder, teniéndolo como un poder y no como una persona. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona y Él es Dios. Él tiene sentimientos, Él tiene intelecto, Él tiene voluntad, Él tiene emociones. Él es una persona, aquella persona que habita dentro tuyo. Tú que tienes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, Él habita dentro tuyo. Y como yo he conversado en esta semana con algunos hermanos, lo que Dios ha hecho la semana pasada ha sido un tiempo precioso. Pero lo que el Espíritu Santo ministró a mi corazón es que usted y yo no podemos tener vergüenza de su presencia. Porque Él es una persona, Él es Dios. Y Él tiene su voluntad y Él se mueve y actúa y toca a las personas de acuerdo a como Él quiere. Él comienza a tocar a las personas. Algunas personas comienzan a caer, otras personas comienzan a llorar, otras comienzan a gritar y otras comienzan a darse la vuelta, porque Él es así. Él es una persona. Y cuando usted y yo tenemos vergüenza de una persona, intentamos esconderlo como que no lo conocemos, esa persona se entristece y se aparta de nosotros. A la persona hay que aceptarla como ella es. Y el Espíritu Santo, Él es Dios. Él es una persona. Y cuando usted insiste, cuando usted busca, cuando usted comienza a honrar al Espíritu Santo que habita dentro tuyo, cuando usted comienza a darle su lugar como persona, como Dios, Él comenzará a hacer algo extraordinario en tu vida, mi amada iglesia. Será sin comparación. Será sin comparación. El Espíritu Santo de Dios es aquel que libera sobre nuestras vidas la plenitud de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Y déjeme mostrarte eso con el texto. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Esa mujer se esmeró en buscar a Dios. Esa mujer se esmeró en tener un tiempo de comunión con el Espíritu Santo. Esa mujer se esmeró en tener un tiempo, en dar sus primicias al Espíritu Santo de Dios. Ella se esmeró, se dedicó. Y entonces fue llamada ante el profeta y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Amados hermanos, Eliseo, figura, tipología del Espíritu Santo de Dios, se llega delante de esa mujer y le dice: mujer, ¿qué necesitas que haga por ti? ¿Puedo pedir por ti algo? ¿Puedo pedir al rey algo por ti? ¿Puedo pedir por ti algo al general del ejército?
Amados hermanos, el rey en la Biblia es figura del Dios Padre. El general del ejército es la figura de Jesucristo, del Dios Hijo. Cuando esa mujer, sin percibir, aún inconscientemente, ella comenzó a honrar al Espíritu Santo. Ella de repente, cuando menos lo pensó, así como en Hechos, ellos estaban juntos, unánimes, orando, y de repente vino el Espíritu Santo. Y ella ganó el favor del Padre y del Hijo. Ella ganó el favor del Padre. Amados hermanos, aquí en nuestro medio hay muchas personas. Hay muchas personas que necesitan de un cariño de padre, que no tuvieron la oportunidad de tener un padre o tuvieron un padre ausente. Yo quiero decirte que el Espíritu Santo que está dentro tuyo, Él quiere llevarte a que conozcas al Padre de los padres, a la fuente de paternidad. Él te va a presentar a un Padre que te ama. Él va a presentarte a un Padre que te protege, que nunca te desampara, que nunca te abandona, que siempre estará contigo en todos los momentos. Hay personas que han pasado por una dificultad, han sido lastimados, han sido heridos, han sido frustrados en su vida y necesitan un Salvador. Necesitan un Señor que los sane. Necesitan un príncipe de paz que coloque y establezca la paz en sus vidas. Necesitan un Dios todopoderoso. Y el Espíritu Santo está aquí para presentarte al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Es Él quien te presenta a Jesús. Juan el Bautista, primo de Jesús, él dice: yo no lo conocía por 2 veces. Pero el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, y porque el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, él percibió que aquel hombre era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Jesús no se lo conoce por la carne. A Jesús no se lo conoce por leer de las Escrituras. Los ateos son los que más conocen de la vida histórica de Jesús, y ninguna transformación produce en sus vidas. A Jesús se lo conoce por la revelación del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo está dentro tuyo, amada iglesia. Ese Espíritu Santo fue liberado en Hechos de los Apóstoles. Ese Espíritu Santo fue liberado sobre tu vida, y Él se presenta a ti en esta mañana diciéndote: ¿quieres conocerle al Padre? ¿Quieres conocer a Jesús? Yo puedo llevarte a ellos. Yo puedo revelarte su persona. Y usted y yo debemos honrar su presencia. Usted y yo debemos amar su presencia. Usted y yo debemos querer su presencia. Y cuando Eliseo pregunta qué hacía falta a esta mujer intenta